Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y vamos a continuación a hablar de cine, sobre todo de cine de séptimo arte y de un estreno que llega el 29 de mayo a cines, exactamente a La Cara. Es la última producción del director Javier Marco, con el que vamos a hablar en los próximos minutos en esta sección que lidera el experto en cine y director del blog Cine para Disfrutar, Luis Alberto Jiménez. Luis Alberto, buenos días, ¿qué tal? Hola, François, ¿qué tal? Muy buenos. Bueno, pues si te parece también vamos a saludar a Javier Marco, que ya lo tenemos también al otro lado de esta conversación. ¿Qué tal, Javier? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer poder hablar contigo, sobre todo de A la Cara, que además tal vez a gente que haya seguido tu filmografía les sonará porque es un cortometraje de 2020 que incluso tuvo premio Goya en 2021 al mejor cortometraje de ficción, además consiguió otros premios, pero ahora esta producción tiene el mismo título, ¿no? Entonces, lo primero, cuéntanos un poco de qué va A la Cara. Bueno, pues A la Cara surge del corto, como has comentado antes. Es un corto que rodamos en 2020 y que también estaba interpretado por Manolo Solo y Sonia Marcha. Y en el corto hablábamos de qué pasaría si trasladásemos el odio en las redes sociales a un encuentro cara a cara entre la persona que lanza el odio y la persona que lo recibe. Uh-huh. Y bueno, solamente en aquella época solo queríamos hacer el corto. Nunca pensábamos en hacer una historia ya para un largometraje, pero sí es cierto que cuando luego en festivales vimos el corto, pensamos que después de ese encuentro podía haber una película, ¿no? Y entonces sucedió luego la pandemia y estuvimos todos encerrados en casa y Belén y yo empezamos a escribir un tratamiento para ver si podíamos alargar, ¿no? Y contar la historia de estos dos personajes. Y la verdad es que nos encantó porque no solamente ya hablábamos del odio en las redes sociales, sino que transitábamos hacia otros temas como la soledad, la paternidad, la culpa, que son temas que realmente siempre nos han tocado, como que hemos tocado en otros proyectos, y entonces ahí vimos que teníamos una película. Uh-huh. Tú acabas de citar a Belén Sánchez Arévalo, que es tu guionista habitual con la que sueles trabajar siempre, y entonces quería preguntarte, tú ya has dicho la palabra que te iba a decir yo, entre comillas, ¿cómo se puede alargar un corto para que la historia, como es en este caso, siga teniendo esa coherencia y esa fuerza que vemos luego en la pantalla? Sí, fue el mayor reto de Belén y mío, porque al final, claro, hemos visto largometrajes que se basan en cortos que parecen como cortos, cortos alargados, otras historias que han salido muy bien. Entonces pero también siempre hay un miedo, ¿no? A decir, ostras, estamos hablando del mismo tema, pero en vez de 15 minutos estamos en 90 minutos y eso nos daba miedo. Y entonces, claro, al hacer este pequeño tratamiento durante la pandemia, vimos que no solamente hablábamos del odio en las redes sociales. Es verdad que sigue estando ese odio, pero nos sirve como motor para poder hablar de otros temas, ¿no? Y nos interesaban mucho esos dos personajes, que como son dos personas que a priori son muy diferentes entre sí, pero que debido a luego esta convivencia que tienen a priori forzada, se van dando cuenta de que no son tan diferentes. Y que ambos necesitaban tener este encuentro. Los protagonistas repiten los del corto, Manolo Solo y Sonia Almarcha. Al conocer ellos ya los personajes y haberlos dado vida en el corto, como ha dicho François, ganador del Goya, ¿ha sido más fácil volver a darles vida, volver a coger esos giros de guión, esas situaciones que tienen a veces tensas, a veces pues un poco extrañas, pero que los dos se defienden perfectamente? Sí, totalmente. Es cierto que cuando empezamos a intentar levantar la financiación de la película, hablando con la productora y la distribuidora y todos los socios que se iban apuntando, ¿no?, al proyecto, siempre la condición era que queríamos que los actores fueran Manolo y Sonia. Queríamos que fueran ellos porque no imaginábamos otros actores. Son dos actorazos y Lina y Pedro tenían que ser ellos. Y tuvimos suerte porque todos estaban a favor de que fueran... Y solamente había que encajar las agendas, que luego era complicado, ¿no? Pero al final sí consiguió.
Y fue más, yo creo que fue más sencillo porque al tener en mente ya a Manolo y a Sonia, pues a la hora de escribir los diálogos bueno, ya los tenías en la cabeza. Luego también les mandábamos cada versión de guión, bueno, se las enviábamos para ver sus comentarios, su feedback, y nos reuníamos presencialmente para ver qué les parecía y escuchándoles mucho porque son dos actores muy intuitivos y todo lo que decían iban a favor de la película. Entonces nos sirvió mucho, ¿no? Todas estas conversaciones que tuvimos con ellos. Y luego ya por fin pudimos tener el ensayo, tuvimos como 3 semanas antes de rodar y ahí acabamos de pulir el guión los 4 juntos y fue maravilloso volver a trabajar con ellos y junto a Roberto Álamo, a Dani Pérez Prada, Mario Zorrilla, Elena Zumel y otros actores que fue genial trabajar con ellos. ¿Dónde habéis rodado la película A la cara? Pues fueron 25 días de rodaje y 22 de ellos fueron en Castilla-La Mancha y 3 en Madrid. Lo que es la parte del golf es lo que está rodado en Madrid y la casa y el resto de localizaciones es más en Castilla-La Mancha. Que esto yo creo que son escenarios naturales, hay poco decorado. No hay, cero. O sea, no todo es natural y tuvimos suerte de encontrar también esta casa. Es que es lo que te iba a comentar ahora, que la decoración del chalet, o sea, es que está perfectamente conseguida, refleja la vida de Pedro, o sea, de Manolo Solo, que según vemos va avanzando la película, es que refleja perfectamente que él tenía que vivir ahí, no podía vivir en otro sitio. Entonces, no sé si estás de acuerdo con esta apreciación. Sí, 100%. Y es verdad que el trabajo de Curro Garabal y su equipo en la dirección de arte fue genial porque es lo que comentas tú, Luis, que al final con ese arte estás hablando del personaje totalmente de Pedro, cómo sus padres, su madre sobre todo acaba de fallecer hace un año, la casa está igual, no la ha tocado después del fallecimiento. Y luego también la casa le sirve a Lina cuando llega por primera vez, le recuerda a su casa de infancia y entonces es como que se siente a gusto, se siente que ahí puede pasar un tiempo porque ella lo que quiere es desconectar, evadirse, escapar y esa casa es lo que necesita en este momento. Yo creo que son dos personas que están totalmente solos, pero son dos soledades totalmente también opuestas. No es la misma soledad. Como tú has dicho, Lina necesitaba escapar del mundo que tenía ajetreado, de la tensión que tenía, y Pedro está totalmente solo, pero porque no le gusta estar con gente. Entonces son dos soledades diferentes y creo que lo reflejas muy bien en toda la película. Sí, o sea, es justo lo que comentas. Manolo, o sea, el personaje de Manolo, al final es una persona que se acaba de divorciar, no tiene contacto con su hija, tiene un trabajo que odia. Lo único que le gusta es estar en las redes sociales y, insultar a la gente y amenazarla, que es lo único que le da un poco de vidilla. Y él lo que busca con eso es tener un poco de visibilidad, por fin, ¿no? Que alguien le escuche. Porque creo que al final son dos personas que necesitan ser escuchadas. Y por otro lado, Lina lo que quiere es todo lo contrario. Ella es súper famosa y lo que quiere ahora mismo es invisibilidad para poder encajar y enfrentarse al duelo por la muerte de su hija. Y entonces es verdad que se dan cuenta, o sea, esa misma soledad es lo que conecta entre los dos y se van dando cuenta de que son un espejo el uno del otro. Y entonces hay una posibilidad de encuentro, ¿no? Entre ambos, con esta convivencia. Tu película La Cara ya se ha podido ver en varios festivales y ha ganado 2 premios en el Festival de Gijón, mejor película y mejor director en los premios de cine español. ¿Cómo fue? Ya sabemos que se ha visto en público alguna vez. ¿Cómo ha sido la acogida por el público? Pues es verdad que ha habido todavía pocos pases, ha sido, como has comentado, en Gijón, luego estuvo también en Tallín, ahora va al Festival de Alicante, ahora a finales de este mes. Y sí es cierto que ha habido pocos encuentros con el público, pero cuando los ha habido, en este caso,
ha sido muy bonito porque luego en los coloquios ha habido diferentes lecturas por parte del espectador, cosa que siempre creo que es positivo y hay, o sea, creo que invita también a la reflexión. Se abren muchas preguntas en la película y, y luego hay gente que comentaba cosas que yo, por ejemplo, nunca las había pensado. Y eso también es súper bonito porque también depende un poco el país donde se proyecte. Por ejemplo, en Tallinn, allí en Estonia, las preguntas y las reflexiones eran diferentes un poco a las que hubo en Gijón. ¿Ah, sí? Sí, fue muy guay. O sea, fue como, bueno, dos coloquios muy diferentes, pero los dos como muy positivos y siempre intentando como sacar cositas de todos los lados e intentar mejorar y ver un poquito, bueno, pues qué mejorarías ahora, ¿no? Habiendo pues hablado también con el público. Pero bueno, ha sido todo muy positivo. Yo siempre a los invitados los pregunto por alguna anécdota o curiosidad durante el rodaje y por supuesto tú no vas a ser menos. ¿Qué recuerdas o alguna anécdota, alguna curiosidad que os ocurriera? Bueno, hay una que siempre que es muy graciosa, que tiene que ver con el perro que sale en escena, que se llama Loki, y que, bueno, que le guardo mucho cariño porque bueno, me encantan los animales, los perros, pero Loki es súper especial y además era su primera película, el primer proyecto que hacía como actor. Y recuerdo que era muy gracioso porque siempre lo hacía todo muy bien y cuando había que repetir alguna toma, pues por cualquier cosa, siempre que tuviera su chuche, él estaba encantado de repetir la toma. O sea que era súper gracioso. Si alguna vez el dueño, que era Santi, no tenía chuche, ahí teníamos un problema. A lo mejor no quería tanto repetir, pero si la tenía, entonces todo estaría maravilloso, ¿no? No había problema. Y ya antes de finalizar, pues nos gustaría que nos comentaras, seguro que estás trabajando en algún proyecto y que nos puedas hacer algún pequeño adelanto, si es que nos puedes decir algo, claro. Pues justo ahora estamos, Belén y yo, escribiendo guiones de largometraje que todavía estamos en fase de desarrollo. Todavía no estamos en financiación. Pero bueno, la idea es, ahora estamos con 3 proyectos a la vez. Esperemos que los 3 salgan, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha fe en ellos y lo que queremos ahora es no solo tener uno, sino tener varios, porque es verdad que todo tarda mucho tiempo y bueno, hemos aprendido un poco que si estamos con más proyectos, pues creo que va a ser todo más sencillo. ¿Son géneros diferentes o son algún género específico? Algo queremos saber. Normalmente son dramas y alguno de ellos es drama con comedia. O sea, hay comedia dramática también. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues... Si François quiere preguntarte o comentarte algo. No, la verdad es que con lo que nos ha explicado estoy deseando que llegue el 29 de mayo para poder verlo, ¿no? Que es la fecha del estreno de A la cara. Se lo recordamos a nuestros oyentes, queda todavía, pero apunten en su calendario, en su agenda, en rojo, pues esa fecha para poder ver esta obra del director Javier Marco. Muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros, que yo creo que nos ha animado a ver la película y bueno, pues te deseamos todo lo mejor para este filme y también para futuros proyectos. Así que hasta la vista. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Y a Luis Alberto Jiménez, pues también muchas gracias por habernos traído en esta ocasión a este invitado y conocer su obra. Hasta la próxima, Luis. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Javier. Muchas gracias. Gracias.